Llevábamos unos 20 minutos conduciendo por el bosque cuando mi hija empezó a comportarse de forma extraña. Normalmente, Kylie era una niña ruidosa y activa, con tanta energía que mi esposa y yo normalmente teníamos que arrastrarnos detrás de ella. Sin embargo, ahora, a la sombra de los enormes árboles de hoja perenne, se había quedado en silencio. ¿Todo bien ahí atrás?, yo pregunté. Ninguna respuesta. ¿Estás entusiasmada por visitar el parque, cariño? Quizás incluso veamos un oso. Lo intenté de nuevo. Aún nada. Kylie miraba con absoluta concentración las sombras debajo de los árboles. Kylie. Miel. Mi esposa, Heather, se inclinó hacia atrás y sacudió la rodilla de Kylie. Hay un hombre en el bosque. Kylie dijo simplemente. Por supuesto que sí, cariño. Es un parque nacional. Me reí, pero Kylie simplemente frunció el ceño y miró por la ventana. Suspiré. El sol apenas comenzaba a arrojar sus rayos dorados a través del bosque brumoso, y si Kylie estaba de mal humor, teníamos un día muy largo por delante. Vi un desvío de grava más adelante y se me ocurrió que tal vez Kylie simplemente estaba de mal humor por el largo viaje en auto. Mi esposa y yo estábamos muy doloridos y la perspectiva de sumergir nuestros pies en un fresco arroyo de montaña era demasiado buena para perderla. Me detuve junto a una camioneta polvorienta y le lancé una sonrisa traviesa a Heather. Ambos salimos por la puerta tan pronto como las ruedas dejaron de rodar. Kylie, sin embargo, se negó a ceder. Este es un mal lugar. No quiero. Mi hija se cruzó de brazos. No había ningún razonamiento con ella cuando estaba así. Asentí a mi esposa y cada uno de nosotros la agarró del brazo para levantarla del asiento del coche. Kylie gimió y arañó, oponiendo tal resistencia que agradecí haberle cortado las uñas en la habitación del hotel la noche anterior. Miré por encima del hombro hacia la camioneta e hice una mueca. Si el conductor estuviera cerca, probablemente pensaría que Kylie estaba siendo secuestrada. Hay un arroyo ahí abajo con grandes rocas, peces y cascadas, susurré. Te va a encantar, Ky. De repente, mi hija dejó de llorar, pero eso no tuvo nada que ver con mi charla de ánimo. Está bien, papá. Vamos. Sus brazos se habían aflojado y su rostro estaba inexpresivo. Solo la había visto así una vez antes, cuando nuestro avión se había topado con una zona de turbulencia escalofriante, de esas que hacen gemir a los pasajeros, caer el equipaje y parpadear las luces. Entonces, como ahora, simplemente se había cerrado, demasiado asustada para funcionar. No podía imaginar que la asustaba tanto. Aparte del susurro de las hojas y el murmullo del arroyo, el bosque de primera hora de la mañana estaba en silencio. Deslicé una chaqueta rosa neón sobre la cabeza de Kylie antes de levantarla sobre mis hombros y comenzar a bajar por el empinado y embarrado sendero. Heather dejó escapar un fuerte grito y pasó corriendo a mi lado. Hice una mueca. Me sentí mal perturbar el silencio, pensé, y luego me pregunté si el miedo irracional de Kylie también me había infectado a mí. Encontramos a Heather tumbada sobre una piedra blanca y lisa junto al agua, pataleando en los rápidos. Es tan tranquilo aquí, sonrió, y tuve que estar de acuerdo. Incluso Kylie parecía estar mejor. Estaba sentada en el borde de la roca, tirando distraídamente de grupos de musgo. Estás bastante callado, campeón. Heather agitó el cabello de nuestra hija. Estoy escuchando al hombre en el bosque. Respondió Kylie, con la misma voz plana. Un escalofrío recorrió mi espalda. La mayoría de los niños pequeños dicen cosas espeluznantes de vez en cuando, pero Kylie nunca antes se había sumergido tanto en sus ensoñaciones. ¿Qué hombre en el bosque? Cariño, nadie habla. Sí, lo es, puedo oírlo. Está hablando dentro de mi cabeza. Heather y yo intercambiamos una mirada. ¿Qué está diciendo el hombre, campeón?, preguntó Heather. Kylie simplemente frunció el ceño y se alejó, como diciendo que fuera lo que fuera, no era asunto nuestro. De repente, el aire de la mañana parecía un poco más fresco. Un pájaro despegó de una rama sobre nosotros, y Heather y yo saltamos, pero no Kylie. Nuestra hija estaba mirando fijamente algo al otro lado del arroyo. Antes de que ninguno de nosotros pudiera detenerla, ella se puso a cuatro patas y corrió por las suaves rocas del río. Es sorprendente lo rápido que pueden moverse los niños pequeños cuando realmente lo desean. Cuando nos pusimos de pie, Kylie ya había cruzado la mitad del arroyo. Al no ser un niño pequeño descalzo, me resbalé casi instantáneamente y me sumergí en el agua helada que me llegaba hasta la cintura. Mientras tanto, mi hija ya había llegado a la otra orilla. Sentí una repentina y horrible certeza de que si ella subía, nunca la volveríamos a ver.
Afortunadamente, mi esposa era mucho menos torpe que yo. Saltando de roca en roca, logró agarrar la parte trasera de la chaqueta rosa de Kylie segundos antes de que desapareciera entre los helechos. Normalmente, Kylie gritaba cada vez que le impedíamos hacer lo que quería, pero ahora estaba tranquila. De hecho, ella se estaba riendo. Jeje. Papá se mojó. Kylie, no está bien salir corriendo así. ¿Qué te pasa? Mi esposa exigió. Dijo que sería divertido, respondió nuestra hija, con una mueca demasiado adulta en sus ojos. Y tenía razón. Solo entonces se me ocurrió subir a la orilla erosionada y ver qué había hecho que Kylie estuviera tan ansiosa por cruzar el arroyo. Mis dedos se hundieron en el barro mientras me levantaba. Luego caí hacia atrás con un grito cuando unos dientes afilados se hundieron en mi tobillo. Kylie. Gritó Eater. Mi hija me había mordido. A él no le gusta cuando miras. Kylie siseó. Eso es suficiente. Gruñí y levanté a mi hija. Ella entró en modo de rabieta total, golpeándome con sus pequeños puños, pero finalmente pude mirar por encima de la orilla fangosa del arroyo. Solo vi más árboles, troncos podridos y una alfombra de hojas podridas. Lo que sea que Kylie hubiera estado tan ansiosa por alcanzar, ya no estaba. Fue el peor ataque que Kylie había tenido en años, tal vez en su vida. Hacer retroceder a un niño que se agitaba, gritaba y mordía sobre las rocas resbaladizas no fue tarea fácil. Al final, los tres estábamos empapados y exhaustos. Extendí la mano hacia la puerta del auto y me di unas palmaditas en la cadera para buscar las llaves. Ellos no estaban allí. ¿Se les había soltado el clip cuando me caí al agua? ¿O Kylie se los había quitado a propósito? No me gustaba pensar en lo que eso podría significar. Las llaves. Gruñí. Tengo que volver. Eater me miró desde donde estaba luchando con Kylie. Sus ojos me rogaron que no fuera. Entendí cómo se sentía. De repente, el día se había vuelto extraño y equivocado, y todo lo que quería hacer ahora era volver al auto con mi familia, salir del bosque y olvidar que todo eso había sucedido. Miré la camioneta que estaba a nuestro lado. Estaba cubierta de polvo y hojas muertas, como si hubiera estado allí abandonada durante años. ¿Y qué le pasó al conductor? Algo pareció deslizarse bajo la sucia lona azul de la plataforma del camión. Me estremecí y me volví hacia mi familia. Kylie finalmente se había calmado. Ella se sentó en la grava, con el cabello desordenado cayendo sobre su rostro, sin decir una palabra. Nena, por favor. Susurró mi esposa. ¿Por qué no volvemos a la carretera? Podemos avisar a alguien y pedirle que pida ayuda. Imágenes pasaron por mi cabeza. Largas horas de hambre, esperando a algún presumido conductor de grúa. Otra factura más para mi ya inflada tarjeta de crédito. Kylie llorando sin parar, nuestras vacaciones arruinadas. No podía permitir que eso sucediera. Todo lo que tenía que hacer era caminar de regreso por el sendero y tomar mis llaves. Entonces, ¿por qué de repente te pareció tan difícil hacerlo? Eché un último vistazo a mi alrededor. La sinuosa carretera de 2 carriles debería estar abarrotada, pero no pasó ni un solo coche. Podía sentir los ojos de mi esposa en mi nuca, suplicándome. Quédate, parecían decir, tengo miedo. Por mucho que quisiera, alguien tenía que sacarnos del bosque. Temblando con mis jeans empapados, me metí las manos en los bolsillos y caminé penosamente por el sendero. Me encontré deseando que apareciera alguien más, solo para confirmar que todavía estábamos dentro de los límites del Parque Nacional. Un mochilero sucio, un viejo pescador de camino al arroyo, cualquiera que no sea el hombre del bosque de Kylie. Aunque mantuve los ojos bajos en busca de las llaves, no podía evitar la sensación de que al mirar hacia arriba lo encontraría justo frente a mí, luciendo como el caballero verde de algún libro de cuentos de la infancia. Una barba cubierta de musgo, una corona de astas, ojos dorados de animal, un paso crujió entre las hojas a mi izquierda. Al levantar la vista, vi un ciervo enorme abriéndose paso entre los árboles. Había algo inquietante en la forma en que se movía. No miró en mi dirección, no se quedó paralizado cuando me vio. Simplemente siguió caminando hacia adelante, como si estuviera guiado por algún propósito terrible. Se dirigía hacia el coche. Volví corriendo por el camino resbaladizo. El ciervo había llegado al linde del bosque. Eater, sin darse cuenta, estaba en cuclillas en la grava, tratando de hablar con Kylie. Mi hija se sentó con una paciencia extraña, mirando al frente, como si supiera que se acercaba el ciervo. Desde mi punto de vista, pude ver cómo salió de la línea de árboles y se arrodilló frente a ella, como invitándola a montarlo. Oí a mi esposa y a mi hija discutir. Cariño, vuelve.
Es un animal salvaje, no sabes lo que podría hacer. El hombre del bosque dice que debería seguir adelante, mami. Dice que a donde voy hay muchos otros niños como yo. Eater ya había oído suficiente. Agarró el brazo de Kylie, pero el ciervo se interpuso entre ellos. Resoplando y echando espuma por la boca, se echó hacia atrás y estrelló su cabeza contra el pecho de mi esposa. Eater voló hacia atrás, impactando contra el espejo del lado del conductor con un crack repugnante. Ella cayó al suelo y se quedó quieta. Kylie, mientras tanto, ya estaba subiéndose al lomo del ciervo. ¡No! Grité. Kylie, espera. Pero el gran animal ya se estaba moviendo. Mi hija se aferró al pelaje sarnoso de su cuello. Su cabello dorado brilló bajo un rayo de sol, luego ella y el ciervo desaparecieron, tragados por las sombras del bosque. Corrí hacia mi esposa. Eater estaba herida, pero respiraba. Estaba tratando desesperadamente de recordar mis primeros auxilios Cub Scout cuando escuché neumáticos crujir sobre la grava. Era un antiguo vehículo del servicio de parques y la mujer al volante parecía tan canosa como el propio coche. No podía tener más de 30 años, pero a sus agudos ojos verdes no se les escapaba nada. ¿Todo bien aquí, señor?, preguntó el guardabosques. Tenía la mano en la pistola que llevaba en la cadera cuando salió del vehículo. Mi esposa, ella, fue atacada por un venado, tartamudeé, y mi hija, ella, bueno, está desaparecida, déjame ver tus manos. Hice lo que me dijeron. Me di cuenta de que estaba buscando sangre o moretones en mis nudillos, señales de que había sido yo quien había golpeado a mi esposa contra el costado del auto. Está bien, gruñó ella. Paso atrás. Se inclinó para inspeccionar a Eater. Mi esposa dejó escapar un grito ahogado cuando el guardabosques presionó su costado derecho. La costilla está rota. El guardabosques gruñó. Probablemente debería buscarle un médico. ¿Qué es eso que oigo sobre una hija desaparecida? Me lancé a mi historia. Dejar de lado los elementos más difíciles de creer tenía sentido en ese momento. Le dije al guardabosques que Kylie simplemente había huido al bosque tras un ciervo. Solo más tarde me daría cuenta del terrible error que había cometido. Entonces, estamos perdiendo el tiempo. El guardabosques gruñó. La mayoría de los niños perdidos se encuentran en un par de horas. Los que no lo son, se interrumpió, inclinándose sobre algunas perillas y botones de su crucero, luego regresó con el ceño fruncido. Siempre tenemos mala recepción aquí, señora, ¿estará bien para descansar en el asiento trasero del crucero mientras buscamos a su pequeña? Mi esposa hizo una mueca, pero asintió. La mochila anticuada que el guardabosques sacó de su baúl parecía más grande que ella, pero se la colgó a la espalda con facilidad. Su uniforme tampoco era exactamente lo que yo estaba acostumbrado, pero el color marrón del servicio forestal me resultaba bastante familiar. ¿Bien?, ella preguntó. ¿Vienes o no? Entre gritos del nombre de Kylie, la guardabosques se presentó como Maddie Corbin. Haremos una búsqueda rápida en el área, pero después de eso iré en busca de refuerzos. Dijo el guardabosques Corbin. Mantenga el crucero a la vista en todo momento. Podrías pensar que sabes dónde está el camino, pero créeme, es fácil dar la vuelta aquí. Pude ver lo que quería decir. No importa hacia dónde mirara, la alfombra de helechos y hojas muertas tenía el mismo aspecto. De allí se elevaban enormes troncos de árboles como columnas de algún templo antiguo. Entonces vislumbré algo que me dejó sin aliento. Una chaqueta de color rosa intenso. El guardabosques Corbin me gritaba, pero solo pensaba en esa pequeña y triste chaqueta tirada en el barro. Corrí hacia él, le di la vuelta, un rostro pálido y sin vida me miró fijamente. Sus ojos eran hoyos huecos, su boca una sonrisa carmesí cortada de oreja a oreja. Un grito ahogado escapó de mis labios. Me tomó un largo momento darme cuenta de que estaba mirando una especie de muñeca. Su cabeza estaba hecha de un nido de avispas vacío, su sonrisa estaba pintada con lo que parecía jugo de bayas. ¿Quién haría algo como esto? Una mano huesuda me apretó el hombro y salté. Maddie Corbin me miró fijamente. Te advertí que no huyeras solo. Ella escupió. No entendí por qué estaba tan enojada hasta que miré a mi alrededor. Ya no podía ver el estacionamiento, ni el sendero. No tenía idea de cómo regresar y, por la expresión en el rostro del guardabosques Corbin, ella tampoco. Sacó una brújula y ambos esperamos mientras su aguja giraba, y giró. Y giró. El guardabosques Corbin respiró hondo, del tipo que se respira cuando se intenta controlar el miedo. Volvió a colocar la brújula en el costado de su mochila, sacó un poco de cinta reflectante de un bolsillo lateral y luego envolvió una tira alrededor de un árbol cercano.
Parece que el viejo Higgs no estaba completamente lleno de mierda después de todo, murmuró. ¿Eh? Yo pregunté. Bert Higgs. Mi predecesor. Solía decir que en este lado del parque sucedían todo tipo de cosas extrañas, ¿qué dijo él? No sé. Nunca le presté mucha atención. Siempre pensé que solo estaba bromeando conmigo, ya sabes, porque no le gustaban las mujeres en el servicio. Me uní en el 73 y él se retiró 2 años después, mi corazón se saltó un latido. No había manera de que la mujer de 30 y tantos frente a mí se hubiera unido al servicio de parques en 1973. El uniforme inusual, el crucero anticuado y la mochila voluminosa, todo estaba empezando a tener sentido. ¿Qué año crees que es? Es 1975. Maddie Corbin me miró como si estuviera loca. ¿Por qué? ¿Qué año crees que es? Antes de que pudiera responder, una ramita que se partió nos hizo girar a ambos. El ciervo. Siempre había considerado a los ciervos como animales inofensivos e inocentes, lloré cuando murió la mamá de Bambi y cazar siempre me había mareado, pero no había nada inofensivo o inocente en la bestia que nos miraba fijamente. Espuma formaba espuma en sus labios negros y sus ojos brillaban con una luz extraña y odiosa. Pisoteó el suelo y fue entonces cuando me di cuenta, se estaba preparando para cargar. Mira, Maddie comenzó a gritar, pero yo ya estaba corriendo. La parte primitiva y mono de mi cerebro quería trepar a un árbol, pero las ramas eran demasiado altas, y mientras tanto, los cascos del ciervo se acercaban. Una mancha marrón pasó a mi lado, Maddie Corbin. Se dirigía hacia un estrecho espacio entre dos de las rocas cubiertas de musgo que había más adelante. Ella se zambulló en el espacio estrecho e irregular y yo me lancé detrás de ella. Segundos después, las astas crujieron contra la roca detrás de mí, y luego una y otra vez. El guardabosques Corbin y yo nos habíamos adentrado lo más profundamente que pudimos en la grieta. Las astas del ciervo eran demasiado anchas para pasar, pero todavía nos rechinaba con sus dientes cuadrados de herbívoro, como si estuviera tratando de comernos vivos. La sangre corría por su frente, pero siguió golpeando su cuerpo contra la piedra hasta que finalmente cayó al suelo y quedó quieto. Maddie y yo nos miramos. Se acercó y abrió uno de sus párpados bien cerrados con 2 dedos. La luz espeluznante había desaparecido de sus ojos. El ciervo estaba muerto. Le pregunté a Maddie si este era un comportamiento normal de los ciervos de por aquí. Ella me miró como si quisiera ensartarme ella misma en las astas del ciervo. Pude ver por qué estaba tan frustrada. En nuestra prisa por huir del ciervo, habíamos perdido por completo de vista el árbol marcado con cinta, o eso pensé. Aunque Maddie solo había marcado un árbol, detrás de nosotros había 6, cada uno de los cuales indicaba que veníamos de una dirección diferente. ¿Qué demonios estaba pasando aquí? Está bien, entonces la cinta no va a funcionar. Maddie dijo aturdida. ¿Qué pasa con las rocas? Estas rocas tuvieron que rodar desde algún lugar. Podemos seguirlos cuesta arriba hasta que estemos lo suficientemente alto como para ver el camino. Apreté la chaqueta rosa en mi mano. A Killie le encantaba explorar, le encantaba mirar por encima del borde de los lugares altos. ¿Pensaría también en seguir las grandes piedras cuesta arriba? Fue lento. No había ningún camino a través del mar de helechos y árboles enormes, ni ninguna indicación de dirección aparte del rastro de rocas. Ningún pájaro cantaba, ninguna ardilla saltaba de rama en rama. El silencio me puso paranoico. Seguí mirando por encima del hombro, cuando en realidad debería haber estado prestando más atención a lo que estaba frente a mí. Estaba a punto de dar un paso más, cuando sentí un peso en mi zapato. Algo frío y pesado se deslizó por mi pie. Escuché un traqueteo. No, muchos cascabeles. Los helechos que nos rodeaban crujían, pero no por la brisa. Maddie Corbin se quedó helada. Hicimos contacto visual y ella alcanzó, lentamente, la roca más cercana. La copié. La sensación de la piedra en bruto era tranquilizadora, pero ¿podría trepar por ella a tiempo? Nada de movimientos rápidos, me advertí. No entré en pánico. Pase lo que pase, no entré en pánico. Con un grito y una patada, Maddie Corbin saltó sobre la roca. Algo largo y retorcido mordió mientras caía de su pierna. Estaba aferrada a la roca por los dedos de los pies y las uñas, pero lo había logrado. Mientras tanto, el ruido a mi alrededor se intensificó. Mi sangre se convirtió en hielo cuando la cosa en mi pie comenzó a subir por mi pierna desnuda. Sus escamas estaban frías contra mi piel. La lengua de una segunda serpiente parpadeó contra mi tobillo. Maddie, susurré. Ponerse en marcha. Encuentra a Killie.
La mirada en los ojos del guardabosques Corbin cuando me miró me dijo que era hombre muerto, pero ella entendió que Killie era mi prioridad. Ella trepó por la roca y se perdió de vista. La serpiente enrollada alrededor de mi muslo se apretó con más fuerza. Contuve la respiración, esperando su mordisco. Pero nunca llegó. La serpiente enredada alrededor de mi tobillo le siseó. Con un silbido propio, se deslizó por la otra pernera del pantalón y salió por el dobladillo de mis jeans. Era ahora o nunca. Levanté muy lentamente mi bota y la planté en la roca. Solo tendría una oportunidad de hacerlo y, si me caía, sería hombre muerto. Los colmillos salieron disparados de los helechos y se enterraron en la suela de mi zapato. Era toda la motivación que necesitaba. Me lancé contra la pared rocosa y me abrí camino hasta la cima de la roca. El suelo de abajo parecía engañosamente pacífico desde aquí arriba, y el guardabosques Corbin no estaba por ninguna parte. Subí de piedra en piedra hasta que la pendiente del terreno se hizo más pronunciada. Más adelante, una cueva negra e irregular se abría en la pared del acantilado como una boca hambrienta y desdentada. Varios objetos colgaban de las ramas a su alrededor, más de esos muñecos espeluznantes. El estilo espantoso era el mismo que antes, pero la ropa que llevaban era diferente. Donde voy, hay muchos niños como yo, había dicho Killie. Cada una de esas figuras representaba a un niño secuestrado. Me estremecí. La brisa de la cueva era fría y mohosa. Lo que causaba la extrañeza en esta parte del parque claramente emanaba de aquí. Las muñecas eran prueba suficiente de ello. Realmente pensé que tenía una oportunidad contra algo que podía desaparecer a voluntad, controlar las mentes de los animales y enviar una horda de serpientes deslizándose por la ladera de una montaña. No importó. La vida de mi hija estaba en juego. Muchas cosas habían cambiado después del nacimiento de Killie, y una de las cosas que dejé atrás fue mi hábito de fumar. Solía fumar alrededor de un paquete al día, pero durante el embarazo de mi esposa lo reduje a 0. Aún así, nunca dejé de llevar mechero en el bolsillo. No podría haber dicho por qué. Tal vez me imaginé dando una última calada en mis momentos finales, como un héroe de acción de una película de los 80. En cambio, esa frágil pieza de plástico estaba a punto de ser mi única fuente de luz cuando entré a la cueva que tenía delante. El techo inclinado de piedra se hacía cada vez más bajo a medida que caminaba. Siempre he sido claustrofóbico y pronto tuve miedo de tener que arrastrarme por el suelo junto a las arañas de las cavernas del tamaño de una mano, pero el camino nunca se volvió tan estrecho. De hecho, no podía evitar la sensación de que algo un poco más alto que yo había estado moviéndose por aquí durante tanto tiempo que los túneles se habían adaptado a su forma. Al poco tiempo, la luz del día y los insectos revoloteantes del mundo de la superficie desaparecieron. No quedaba nada más que yo y mi encendedor, y no tenía idea de cuánta energía le quedaba. En cualquier momento podría quemarse, dejándome en total oscuridad. La llama se reflejó en algo más adelante. Patrones oscuros y de arco iris se movían en su superficie, recordándome el agua aceitosa, pero la sustancia era demasiado espesa para eso. Hebras brillantes colgaban, como mocos, del techo. Una pequeña figura estaba parada al borde de la extraña piscina, mirándola con duda. Sin importarme los peligros que pudieran haber acechado en las sombras, abrí los brazos y corrí hacia ella. Killie. Hola papá. Mi hija sonrió. No parecía herida, al menos no físicamente. Le pregunté qué estaba haciendo aquí. El hombre del bosque dice que debería ir a nadar. Dice que si lo hago, podré volar y hablar con animales como él. ¿Qué? No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Cómo? No sé. ¿Por qué no se lo preguntas tú mismo? Está parado justo detrás de ti. En ese momento se apagó la llama de mi encendedor. Abracé a Killie contra mi pecho y por donde había venido, eso esperaba. Mi pie resbaló en una roca suelta y me estrellé de cabeza contra algo que estaba frío, viscoso, y más alto que yo. Se escuchó un chirrido espantoso e inhumano. 6 largos dedos rozaron mi cabello mientras tomaban mi cabeza. Killie gritó. Nos arrastré hacia adelante por el suelo de la cueva, ignorando las arañas que se deslizaban por mi cabello y por la parte de atrás de mi camisa. El hombre del bosque, fuera lo que fuese, caminaba lentamente detrás de nosotros, tomándose su tiempo. Disfrutando esto. Había una luz más adelante, pero eso no tenía sentido. Incluso si hubiéramos llegado más lejos de lo que pensaba, todavía no deberíamos haber estado cerca de la entrada de la cueva. La luz se acercó y iluminó nuestros rostros. Era una linterna. Su rayo se dirigió hacia la cosa que se cernía sobre nosotros. Quédate abajo y sigue moviéndote. Gritó Maddie Corbin.
Su boom resonó ensordecedoramente en las paredes de la cueva, pero a la luz de su linterna, el camino hacia la salida estaba despejado. Hubo movimiento detrás de nosotros, mucho movimiento, como si docenas de cosas del tamaño de un niño corretearan por el techo lleno de telarañas. Maddie siguió disparando, y Killie y yo seguimos corriendo. Dejé a mi hija en el suelo tan pronto como salimos de la caverna. Para mi sorpresa, pude ver el arroyo e incluso los autos desde donde estábamos, a menos de media milla de distancia. Era como si cualquier poder desorientador que impregnara el lugar se hubiera desvanecido, al menos por ahora. Momentos después, la guardabosques Corbin salió de la cueva, con su pistola todavía apuntando a la oscuridad. ¿Lo obtuviste?, susurré. No lo sé, respondió Maddie con sinceridad. Pero no me moveré de este lugar hasta que esté seguro de que ustedes están a salvo. Vuelve con tu esposa y lárgate de aquí. Con Killie sobre mis hombros, retrocedí tambaleándome entre los helechos. Mis ojos recorrieron el suelo en busca de serpientes, pero al igual que los 6 árboles marcados con cinta adhesiva y los muñecos espeluznantes, las cascabeles de repente no aparecieron por ningún lado. Al borde del arroyo, vi algo brillante tirado en el barro, las llaves de mi auto. Heather se sentó en la parte trasera del coche patrulla del guardabosques Corbin mientras nos acercábamos. ¿Has vuelto tan pronto?, ella gritó. ¿Cómo diablos encontraste a Killie tan rápido? Desde la perspectiva de Heather, me había ido solo unos minutos. Sin embargo, para mí y el guardabosques Corbin, sentimos como si hubiera pasado medio día. Me pregunté qué encontraría Maddie cuando, y si, lograba salir del bosque. Los ojos de mi esposa se agrandaron cuando escuchó 3 disparos desde la colina de arriba. Había algo desesperado en el sonido que me impulsó a actuar. La guardabosques Corbin necesitaba ayuda y éramos los únicos que podíamos conseguirla. Te dije que este era un mal lugar, sollozó Killie, limpiándose la tierra de la cueva en la cara. Heather la sujetó a su asiento de seguridad cuando salí del desvío de grava y corrí de regreso por la carretera de 2 carriles hasta una pequeña gasolinera que había visto cerca de la entrada del parque. Dejando el motor en marcha, entré corriendo. Una campana polvorienta sonó encima de la puerta. El lugar era una tienda de 4 surtidores que vendía bebidas y leña a precios excesivos a los turistas, mientras que los lugareños pasaban por cebo y café. La mujer detrás del mostrador dejó caer un bote cuando me vio entrar corriendo. Para Maddie Corbin habían pasado casi 50 años, pero me reconoció enseguida. Su uniforme del servicio forestal había sido reemplazado por un polo amarillo de gasolinera y su cabello se había vuelto gris, pero sus brillantes ojos verdes no habían perdido nada de su agudeza. No tenía ninguna duda de que la mujer de la caja registradora era la misma persona que nos había salvado a mi hija y a mí de una muerte segura solo unas horas antes. Tú. Ella gruñó, con una voz áspera por años de alcohol y cigarrillos. Siempre me pregunté si alguna vez entrarías por esa puerta. Después de lo que pasó, es la única razón por la que me quedé aquí. Cuando Maddie salió del bosque en 1975, delirando sobre los niños desaparecidos y la pérdida de tiempo, no había pruebas que respaldaran sus afirmaciones. Mi familia y yo no estábamos por ningún lado y ella no pudo localizar la cueva ni las muñecas grotescas nuevamente. El servicio de parques la dejó ir menos de un mes después, alegando problemas de salud mental. Desde entonces había trabajado en la gasolinera, escuchando las historias que contaban los lugareños sobre comportamientos animales extraños y avistamientos inexplicables en el desvío de grava junto al arroyo. Advierto a los turistas sobre el lugar. Les digo que hay un oso peligroso en la zona. Es más fácil que la verdad y quién sabe, tal vez algunos de ellos escuchen. Afuera, en el auto, Killie se estaba poniendo inquieta, retorciéndose y pateando en su asiento. Ella había pasado por mucho, me propuse tomar algunos de sus bocadillos favoritos de los estantes de la gasolinera, pero cuando fui a pagar, Maddie me hizo un gesto para que me fuera. La casa invita, sonrió el ex guardabosques. No sé cómo agradecerte. Olvídalo. Es historia antigua. ¿De verdad quieres agradecerme? Difundir la palabra. Hágales saber a las personas que si notan que niños o animales se comportan de manera extraña en el bosque, podría ser la única advertencia que reciban. Prometí que lo haría. Ella saludó mientras salíamos del estacionamiento, parándose tan alta y fuerte como lo había sido en el momento en que nos conocimos. Esperaba que lo que sea que se escondiera entre los altos árboles detrás de la gasolinera le permitiera vivir el resto de sus días en paz. También esperaba no llevarme una parte del parque conmigo.
Kylie estaba comiendo contenta un donut de chocolate en el asiento trasero, pero cuando la miré por el espejo retrovisor, sus brillantes ojos verdes se encontraron con los míos. Sigue conduciendo, papá, decía su voz dentro de mi cabeza. Sigue conduciendo y actúa como si no lo supieras.